A continuación vamos a resolver la siguiente combinación de operaciones. Recordemos que todo lo visto anteriormente estaba basado solamente en tratar de lograr resolver este tipo de operaciones. Entonces lo primero que vamos a tratar de hacer es convertir todas las fracciones o decimales que tengamos, ya sea en fracciones impropias o fracciones propias. Recordemos también que debajo de un número entero siempre hay un 1 imaginario. Entonces debajo de estos números vamos a tener que escribir un 1 imaginario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir 2/3 en una fracción impropia. Recordemos que 2/3 se convierte en fracción impropia haciendo donde se multiplica 2 por 3, y así escribimos esto, y se suma el 1, y así escribimos este 1. También tomamos el mismo denominador y lo escribimos en el denominador nuevo. De esto nos va a quedar 6 más 1, 7/3. A continuación vamos a convertir este decimal en notación fraccionaria. Recordemos que el decimal es 1,4 y para convertirlo en fracción vamos a escribir 14 negativo sobre un 1 y un 0. El 1 es porque siempre va 1 y el 0 es porque solamente hay un decimal después de la coma, por lo tanto solo va un 0. Mitad de 14 es 7 y mitad de 10 es 5. Recuerde, siempre va a ser más útil trabajar con las fracciones simplificadas. Y a continuación debemos de recordar que el número menos 2, que es un número entero, es lo mismo que escribir menos 2 sobre 1. Igual sucede con el menos 1. Debemos de recordar que menos 1 es lo mismo que escribir menos 1 sobre 1. Y a continuación vamos a reescribir la operación, pero realizando todos los cambios que acabamos de mencionar. Es decir, en lugar de 2 y 1/3, vamos a escribir 7/3. En lugar de menos 1/4, vamos a escribir menos 7/5. En lugar de menos 2, vamos a escribir menos 2 sobre 1. También se nos había escapado que este 5 se debe de convertir en 5 sobre 1. Recordemos que en lugar de este 1 debemos de escribir 1 sobre 1. Dentro del orden de las operaciones, lo que sigue sería resolver potencias si es que las hay, en este caso no hay potencias, y luego radicales, en este caso sí hay radicales. Entonces vamos a concentrarnos en resolver dicho radical. Recordemos que la raíz de 1 sobre 4, cuando no tiene nada en el índice, es porque existe un 2 que es imaginario. ¿Para qué me sirve a mí ese 2? Para recordarme que tengo que buscar un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé como resultado 1. Recordemos que 1 por 1 es igual a 1. Entonces en el numerador el número que ando buscando es el número 1. Pero en el denominador tengo que buscar un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 4. Recordemos que 2 por 2 es igual a 4. Entonces el número que busco en el denominador es el número 2. Recordemos por qué 2, porque 2 por 2 es 4, eso era lo que estaba dentro de la raíz. ¿Por qué 1? Porque 1 por 1 es 1 y eso era lo que estaba dentro de la raíz. ¿Por qué se repiten 2 veces? Porque el índice de la raíz es un 2 imaginario. Entonces vamos a reescribir toda esta operación, pero haciendo el cambio del radical. Es decir, vamos a escribir ahora, en lugar de este radical, vamos a escribir el resultado que obtuvimos del radical, es decir, 1 sobre 2. Ahora vamos a tener mucha atención con respecto al orden de las operaciones combinadas con signos de agrupación. Podemos ver que en esta operación que tenemos aquí, podemos resolver solamente lo que está dentro de los paréntesis, no podemos realizar ninguna otra operación que exista alrededor. Pero dentro de este primer paréntesis tenemos una resta y una división. Y tenemos que recordar que lo primero que se hace siempre va a ser la división. En el caso de este otro paréntesis tenemos una multiplicación y una resta. Y siempre lo que vamos a resolver primero es una multiplicación antes que la suma y la resta. Por lo tanto, lo primero que vamos a resolver es esta división y luego esta multiplicación. Lo demás lo volvemos a bajar. Entonces vamos a recordar qué sucede si realizamos esta división.
Vamos a ver, recordemos que para poder resolver una división primero hay que convertirla en multiplicación de tal forma que la primera fracción se copia completamente igual. Luego escribimos un por en lugar de una división y después la siguiente fracción la vamos a escribir al revés, es decir, 2 sobre 1. Ok, y entonces a continuación vamos a multiplicar 2 por 2 y el resultado nos va a dar 4. Recordemos, negativo por positivo, el resultado es negativo. Luego multiplicamos 1 por 1 y el resultado es 1. Eso quiere decir que en lugar de esta división, ahora voy a escribir esta fracción. A continuación vamos a resolver esta multiplicación. Recordemos, menos 2 por menos 1 es igual a 2. Menos por menos da más. 3 por 4 es 12. Esta fracción no es bueno que quede así, entonces la vamos a simplificar y el resultado sería 1 sobre 6. Ok, a continuación vamos a reescribir esta operación, solamente que cambiamos esta división por el resultado de la división y cambiamos esta multiplicación por el resultado de la multiplicación. Lo demás lo volvemos a copiar igual. Recordemos, estamos escribiendo menos 4 sobre 1 porque aquí nos dio menos 4 sobre 1. Recordemos, aquí en lugar de esta multiplicación estoy escribiendo un sexto porque el resultado de la multiplicación era un sexto. A continuación, respetando la prioridad de las operaciones, primero vamos a resolver esta resta y luego vamos a resolver esta resta porque siempre se hacen primero los paréntesis. Entonces ahora vamos a resolver esta operación de aquí. Recordemos que aquí escribí más menos porque las restas siempre se van a convertir en más menos. Pero además tenemos un 5 y un 1. Esto quiere decir que estas fracciones no son homogéneas. Entonces, para poder sumar o restar fracciones que son heterogéneas, lo primero es obtener el mínimo común múltiplo. Pero el mínimo común múltiplo en este caso resulta ser solamente 5. Entonces, esta fracción va a quedar con un 5 en el denominador. Pero recordemos, el 5 se divide entre 5 y eso me da 1. 1 por menos 7 es igual a 7 negativo. Más 5 dividido entre 1, eso es 5. 5 por menos 4 es igual a 20 negativo. El resultado de esto sería 27 negativo sobre 5. Recordemos, si tenemos una deuda y agregamos otra deuda más, en total debemos 27. Ahora vamos a resolver esta resta. Recordemos, el menos se convierte en más menos. Pero otra vez tenemos una suma de fracciones heterogéneas, entonces tenemos que obtener el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo nos va a generar los siguientes números. 2 por 3, 6. El mínimo común múltiplo sería 6. Recordemos, este 6 lo dividimos entre 6, da 1. 1 por 1 es 1. 6 dividido entre 1 da 6. Por 1, 6. Recordemos que si tenemos $1 para pagar una deuda de $6, el resultado que nos queda es una deuda de $5. Eso quiere decir que no nos alcanzó para pagar toda la deuda. Por eso nos quedamos debiendo 5. Ok, a continuación vamos a reescribir esta operación, pero cambiando esta resta por el resultado que nos dio aquí. Y cambiando esta resta por el resultado que nos dio aquí. Entonces vamos a escribir primero 7 tercios. Pero se viene una pregunta importante. ¿Qué operación hay entre 7 tercios y el paréntesis? Cuando no hay nada, podemos ver aquí que no hay ninguna operación. Entonces vamos a escribir siempre un por. Luego vamos a escribir el resultado de la operación que hay dentro del paréntesis. Pero sucede que dicho resultado es 27 negativo sobre 5. Mucho cuidado con esto, ya no vuelvo a escribir el paréntesis porque ya terminamos todas las operaciones que habían dentro del paréntesis. Como ya no me queda ninguna operación, entonces solamente escribo el resultado sin paréntesis. A continuación vamos a escribir menos 5 sobre 1. De nuevo un por, porque entre el número y el paréntesis no hay absolutamente nada. Y después vamos a escribir el resultado de esta operación entre estas dos fracciones. Recordemos que lo que nos había dado era menos 5 sobre 6. Entonces vamos a escribir
Y a continuación debemos de tratar de resolver esta última operación. Pero bueno, tenemos aquí una multiplicación, una resta y una multiplicación. Resulta que según el orden de las operaciones, lo primero que debemos de resolver son las multiplicaciones. Y después hasta el final, sumas y restas. Por lo tanto, vamos a realizar esta multiplicación. Recordemos que 7 por menos 27 es 7 por menos 27 es menos 189. Y ahora 3 por 5 es 15. Lo cual quiere decir que el resultado de esta multiplicación es menos 189 sobre 15. Ahora vamos a continuar resolviendo esta multiplicación, lo cual sería de la siguiente forma. Y entonces 5 por menos 5 es igual a menos 25 y 1 por 6 es igual a 6. Esto no se puede simplificar, por lo tanto vamos a dejarlo así. Antes de continuar debemos de recordar que 189 tiene tercera, entonces el resultado de esto es 63 y 15 también tiene tercera, entonces el resultado es 5, lo cual quiere decir que nos da menos 63 sobre 5. Ok, a continuación vamos a sustituir esta multiplicación por el resultado que nos dio dicha multiplicación, es decir, recordemos que después de esta multiplicación sigue un menos. Y después de dicha resta sigue una multiplicación. Y recordemos que esta multiplicación me daba como resultado menos 25 sobre 6. Vamos a tener cuidado, este menos de aquí es el de la resta, por eso no lo utilizamos en esta multiplicación. Como este menos es el de la resta, entonces también tenemos que escribir este otro menos porque ese es el resultado de la multiplicación y no hemos hecho nada con la resta. Pero también recordemos que cuando teníamos un menos y un menos igual que estos dos, nosotros podemos reescribir la operación de la siguiente forma. Recordemos, menos menos se convierte en este más. Ahora lo que sigue es tratar de resolver esta suma, pero recordemos que es una suma heterogénea donde tenemos que obtener el mínimo común múltiplo del 5 y el 6. Mitad de 6 es 3, el 5 no tiene mitad, tercera de 3 es 1, el 5 no tiene tercera, quinta de 5 es 1, el 1 no tiene quinta, 2 por 3 son 6, 6 por 5, 30. Quiere decir que el mínimo común múltiplo es 30. Ok, teniendo en cuenta que el mínimo común múltiplo es 30, entonces nosotros vamos a decir que el resultado de la suma va a ser igual. 30 en el denominador, dividimos 30 entre 5, eso nos da 6. 6 por 63 nos da como resultado 378 negativo. Luego dividimos 30 entre 6, eso nos da 5. 5 por 25 es igual a 125. Ahora vamos a recordar que lo que tenemos en el numerador es una suma entre un número negativo y un número positivo. Entonces nos tenemos que recordar que si tenemos una deuda de $378 y la vamos a pagar con $125, entonces siempre vamos a quedar debiendo $253. Esto sobre 30. Lo que queda es tratar de observar si 253 es divisible entre 3, pero nos vamos a dar cuenta de que no. Y como 30 solamente va a ser divisible entre 3, 5 y 2, nos damos cuenta que el numerador no es divisible entre ninguno de esos tres. Por lo tanto, el resultado de la operación inicial es menos 253 sobre 30.